Te cortó horrible esto. Sí. Toca pedirle a Isis una cuenta pro de Zoom. Y quedaremos Pero, esperando. ¿Qué pero estás lo que diciendo? decía es que, pues, o sea, sin importar si terminamos de ejecutar todo nuestro algoritmo, no, el tiempo va a seguir pasando. Entonces, yo creo que deberíamos medir el tiempo a nuestra forma. Sí, O y con realmente medirlo, por ejemplo, medirlo con milisegundos, creo que es la forma en la que tenemos más control, porque pues simplemente decidimos cada cuánto queremos que sea, decidimos cuántos milisegundos queremos que dure nuestro día, pues, o nuestra iteración de la enfermedad, ¿no? ¿Sí? Ok. Pues sí, sí, de acuerdo. Puede ser entonces, a ver, para esto, creo que solo necesitaríamos guardar cuál fue la última vez en la que medimos o en la que pasó una iteración y medir la diferencia entre ese tiempo y el tiempo actual. Y cuando ese pase un threshold, decimos que ya pasó un día. ¿Sí me entienden? O sea, por ejemplo, voy a hacer una función por acá. yo iría sumando como un valor cada vez que se ejecute el ticker, sumo un valor y cada, no sé, 20, un número exacto, cambiamos de día. Lo que pasa es que, de nuevo, si simplemente decimos como, por decir algo, Sí, el ticker puede ejecutarse una vez más rápido, otra vez eso, más. no, Pero al final tenemos eso es más control. una ejecución completa, ¿no? Sí, el ticker se ejecuta cada vez que el procesador le dan como un yield, como que ya puede hacer algo más. O sea, él termina una ejecución, después ya vuelve y inicia otra vez como el draw en Ajá, processing. ajá. Por eso, entonces cada que termina un ciclo, yo aumentaría el tiempo, digamos, no sé, un minuto. Entonces el día dura tantos minutos y ya. Si pasó esos minutos. Sí, Porque es que van a ver, si lo pasamos con milisegundos, van a haber días que se ejecutó menos el ticker que otros. Porque como depende del procesamiento. pero el ticker, aquí es bueno que nosotros separemos, o sea, es lo que realmente pasa en aplicaciones como más tiradas a gráficos o a juegos, que se separa lo que es ejecución gráfica y lo que es Ujú, ejecución lógica. Porque es que no importa sí. que el gráfico en algún momento se vuelva lento, igual todos los cálculos, por ejemplo, físicos o de tiempo, deberían seguir estables. Eso es lo que me parece interesante de milisegundos, además de que, eh, pues como los milisegundos ya son una medida de tiempo, es como más fácil de entenderlos. Como es más fácil de decir, bueno, queremos que el día mida 300 milisegundos, mientras que habría que hacer pues un poco más de cálculos, Sí, decir, el día queremos que pero mida digamos, cuántos frames. supongamos que los gráficos se alentizaron, Ajá. entonces ya todo el mundo comenzó a moverse súper lento. Y como los milisegundos están separados de la capa de gráficos, va a pasar un día y probablemente ni siquiera nadie se tocó, No, suponiendo pero ese escenario. sí, te entiendo, pero entonces ahí lo que vos estás asumiendo que las personas se mueven con relación a los gráficos, pero tampoco debería Ya, ser así. no Las a la personas se deben mover renderización, con relación a él, no a la renderización, sino a lo otro que va de forma es constante. independiente. Sí, Ujú. yo te entiendo. La otra que podemos hacer, que es incluso más fácil y creo que también sería una buena solución, es, pues nosotros no tenemos hilos en JavaScript, ¿cierto? Pero podríamos decir que tenemos hilos entre comillas usando pues nada fancy como web worker, sino me refiero simplemente a un set interval. O sea, literalmente es eso. Y creo que el set interval, al ser asíncrono, nos separaría, o sea, creo que no le importaría si el computador si se vuelve lenta la parte de renderización, creo que el set interval iría más o menos estable. Esta es otra y es mucho más breve, porque aquí le podemos literal controlar cada cuántos milisegundos queremos que pase algo y simplemente listo. Esto fue un día. Esta es otra. ¿Sí, sí me entienden? Ujú.
creo que hagámoslo con esta y miremos cómo nos va, porque es la más fácil, y si no nos resulta bien, pues lo cambiamos a alguna de las otras dos soluciones. ¿Listo? Entonces, en el ticker vamos a poner todo lo que está relacionado solamente con gráficos, y en este de acá vamos a poner lo que está relacionado con el avance de la enfermedad. Otra cosa que tendríamos que decir es, por ejemplo, el movimiento. El movimiento, ¿cómo va a ser? ¿Cada día la persona se mueve o es independiente? La persona se mueve varios pasos en el día. Lo que sí deberíamos hacer es separarlo de este de acá. Este de acá debería encargarse únicamente de tomar la información y renderizarla y ya. ¿Sí me entienden? Él toma los valores de las posiciones de cada uno de los círculos y los renderiza. Ajá, los mueve como tenga que moverlos y los renderiza. Sí, igual las posiciones se pueden seguir modificando así él no consiga renderizar al frame. Exactamente. Ajá. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Unity, que uno separa el update del, creo que me llama el fixed update. No, pues sí, creo que no. Es mejor como que cada día, pues, por ejemplo, se muevan los píxeles o lo que sea. Ajá. Sí, por ahora entonces hagámoslo simple, es que el circulito se mueva un paso cada día. Ya luego vemos si lo separamos. Listo. ¿Qué otra cosa necesitaríamos como para esto que decía César, como de ir de lo general a lo específico? Esa es la top-down. Sí, top-down. Ay, cerré. Pues podemos comenzar a imprimir en qué día estamos Sí. en pantalla. Acá me toca volver a poner live server. Voy a abrir un terminal para que me cierre. Listo. Entonces, necesitaríamos un contador de los días. ¿Sí? ¿Qué le ponemos? Current date. ¿Fecha? Te mandó fancy. Bueno, dale, déjalo así. Español. Nada, current day más. Y sí. ¿Qué pasó? Ya, entonces ahí van corriendo los días. Simplemente. ¿Listo? Estaba buscando esto. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué información tenemos aquí? Paso del tiempo, eso es, creo que es lo único general. ¿Qué más hay general? No, píxeles van a estar como dentro de una colección o algo así. Claro. Pues ¿Dónde van a estar los píxeles? ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos? Pero llevar la cuenta de cuántos hay, o sea, los píxeles, ¿vamos a hacer reproducción en esta simulación o simplemente, o sea, inician 100 y ya? Sí, un número fijo de personas. Claro, un número fijo, como... nos va a quedar un desorden, pero ya lo vamos ordenando. Entonces, por decir algo, const initial, ¿cómo le vamos a llamar a estos personajes? Vamos a poner nombre. Initial count, digamos que vamos a tener 10. Empezamos con poquitos para poder verlos fácilmente. Y, ¿cómo le llamamos? List, simplemente. O personas, podría ser. Población. Population, listo. ¿Y qué más necesitamos? Yo supongo que al inicio, al menos uno tiene que empezar con la enfermedad. O sea, la enfermedad no tiene, no es como espontánea del aire. Alguno tiene que tenerla ya, ¿cierto? Pero supongo que eso es simplemente un random, que en el constructor de cada personajito, pues si ya viene enfermo, ¿no? Y yo creo que si la enfermedad es un organismo diferente, complicamos por ahora. Sí, Habría alguien ya enfermo y como un booleano las ya. personas. Ajá.
Listo. ¿Qué más necesitamos? Creo que eso es como lo que hay en términos generales. Ya tocaría entrar al detalle de cada uno de los elementos, ¿no? Que todo lo que pusimos arriba es de cada uno de ellos. Entonces yo creo que ya vamos a hacer la clase que lo representa. Acá creo que tiene sentido verlo orientado a objetos, Uy, como porque Java, breve. pues creo que es un buen caso de uso para la orientación a objetos, como que cada parámetro le pertenece a cada uno de ellos y tienen responsabilidades, o sea, cada uno tiene que moverse, cada uno tiene que saberse pintar. Profe, yo tengo una pregunta, pues está esperando para preguntar eso. La otra está leyendo que JavaScript era orientado a prototipos, algo así. Entonces, como que vos no creas clases para instanciar objetos, algo así, sino como que clonas otros objetos. Entonces, uno como, ¿cuándo usa esos objetos o cuándo usa clases y ese tipo de cosas? La realidad es que en JavaScript todo es objetos, todo lo que vos tengas Ajá. por ahí son objetos realmente. Y sí, o sea, están los prototipos, pero ahorita en esta versión de JavaScript realmente vos puedes usar clases comunes y corrientes. O sea, yo, sinceramente, usé prototipos hace años cuando estaba como con Angular, pero ya de hace rato que ni veo un prototipo por ahí, cuando toca como hacer cosas más de bajo nivel, pero Y, no por sé, ejemplo, no es algo tan útil, a menos que uno esté por ahí haciendo cosas más de bajo nivel, lo que te digo, me parece. profe, y por ejemplo, dice que vas a crear como una clase de, pues no sé, del pixel, ¿cierto? Ajá. O sea, no es simplemente lo mismo como hacer como var pixel No, igual. espérate, se cortó horrible, espérate, qué pena, no te entendí nada. ¿Ya? Creo que ¿Aló? ya. Que no es lo mismo hacer como Barque. O sea, yo no puedo como crearme un objeto, no sé, pixel, y pues colocarle las propiedades y los métodos Sí, y todo eso. Y podemos sin, hacer pues, eso. colocar la clase. Lo podemos hacer de esa forma y hacerlo más como orientado a funciones, como a programación funcional, donde los objetos simplemente sirven para guardar información que está relacionada entre ellos y luego tenemos unas funciones que se encargan de hacer las otras cosas. Podría ser, o lo podemos hacer orientado a objetos, que es literalmente con clases. Class y las clases de toda la vida que hacíamos en Java también. ¿Y cuál es como, pues, la diferencia o es lo mismo? Pues no es lo mismo, pero pues No es lo no mismo. hay, como que implica que usemos una clase, que usemos... Por ejemplo, una de las cosas, yo no soy un experto en esos paradigmas realmente, pero creo que una de las diferencias más grandes, ahí César, si me corrige, me ayuda, pues por ejemplo que cuando usas las cosas orientadas a objetos, las cosas quedan como muy cerradas. O sea, vos decís que encapsuladas. el pixel, claro, ese mismo concepto de la encapsulación hace que las cosas sean difíciles de trasladarlas a otras responsabilidades. Mientras que cuando vos trabajas de forma más orientada a funciones, las funciones tienen responsabilidades tan chiquitas que vos luego puedes combinarlas y se vuelve más como de componentes. Ay, que yo quiero que este se comporte como este, se mueva como el otro y se vea como este, entonces es cuestión de combinar los componentes. Mientras que en orientado a objetos, no, pues te toca hacer un hijo del yo no sé quién y herencia y se vuelve eh, como más converso, más difícil no difícil, menos chévere. No sé cuál es la palabra que debería usar. Da igual. Bueno, tal vez entonces hagámoslo de forma más funcional, porque de pronto es como la que no tendrían tanto acercamiento ustedes. ¿Cómo lo haríamos de una forma más funcional? Podríamos, en vez de hacer una clase, hacer es más bien como una especie de fábrica, una función que nos ayude a crear objetos que representen estas personas. ¿Ya? Entonces, bueno, hagámoslo por ahora aquí en este mismo archivo y ya luego lo vamos organizando. Entonces, por ejemplo, podría ser, ¿cómo le diríamos a esto? Como const person factor.
o create person, o bueno, ya depende cómo le queramos decir. Y al final, esto entonces retornaría simplemente un objeto con ciertos parámetros que le vamos a decir. ¿Qué parámetros son esos? ¿Qué era lo que habíamos dicho? Movimiento aleatorio quiere decir que si algo necesita moverse, necesita coordenadas, o sea, X y Y. Pero supongo que las personas van a aparecer por allí en cualquier lado, entonces no es algo que deba recibir como parámetro, sino que simplemente es un número aleatorio. ¿De acuerdo? Es como que va a tener un X, y ese X simplemente es un math.random multiplicado por window.innerWidth. Va a ser desde 0 hasta el final. Y simplemente podemos hacer que esto sea B, math.floor. ¿Listo? Lo mismo con Y. XY inner height. Lo mismo en Y. ¿Qué más que necesitamos? El tamaño, ¿no? El tamaño, sí. El tamaño, lo que pasa es que el tamaño va a variar. Tamaño una constante, ¿no? Claro, como el tamaño no va a variar, seguramente, o sea, no tenemos personas flacas, gordas, grandes, seguramente todos son iguales. Entonces, lo podemos hacer es más bien una constante. No es necesario que cada uno tenga una instancia de ese número. Una instancia no, pues una copia de ese número, porque es el mismo. Pero lo que sí es como propio de cada uno es si está sano versus si está contagiado, ¿no? ¿Cómo le ponemos a eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Sane? Sick. ¿Healthy? Sick. No sé, sickness. Sick. Is sick. Entonces, aquí, por ejemplo, es donde de nuevo entra la pregunta. ¿Debería ser aleatorio? Más o menos que la mitad, más o menos que el 10% inicien contagiados. Solo uno. ¿Qué opinan? Que empiece el Yo 10%. creo que el que crea el person factory, el que esté ejecutando el person factory, decide quién es el que está enfermo o no. Entonces debería ser un parámetro del Parámetro. person factory. ¿Listo? Y más bien afuera, entonces decidimos, por ejemplo, que sea el 10%. Entonces, is sick. No sé si han visto esto de JavaScript. Cuando yo tengo un object literal, o sea, un objeto construido con las llaves, y tengo una variable, yo puedo, en vez de decir como isSeek es igual a isSeek, pues como se llaman igual, la variable que el parámetro, le puedo dejar una sola vez. Listo. Entonces ya tenemos el person factory. Esto no es una clase. Entonces, como no es una clase, no tenemos un constructor que nos asegure de que todas las instancias sean iguales. Entonces, por eso es importante como hacer un factory para pues, estar como de alguna forma seguros de que eso va a pasar. ¿Qué otra cosa necesitamos? No tiene que ver con datos como tal, pero es importante que cada persona tenga su propio gráfico. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ahorita, lo que les contaba de que para Pixie es importante que en vez de uno estar graficando a toda hora círculos y cosas, es dibujarlo una sola vez y luego moverlo y modificarlo. Entonces, para eso, tendríamos que hacer como este new Pixie Graphics para cada uno de ellos, para que tenga su graphics. O sea, vamos a decirle que, pongámosle una G para que lo podamos usar luego corto, y esa G va a ser un new Pixie.graphics. ¿Ya? Entonces, simplemente cada uno de ellos va a tener ese graphics. Pero entonces aquí tenemos algo más que hay que hacer. Y es que si lo dejamos así, cuando creemos la persona, ese gráfico va a estar vacío, pero no debería estar vacío. El gráfico ya debería venir lleno con el circulito. Incluso, ahí, pues ahí tendríamos que ver si necesitamos hacer como unas funciones que me permitan dibujar cuando la persona está enferma o no, porque ahí necesariamente va a tener que haber un cambio, ¿ya? Porque tenemos que como que borrar el gráfico y volverlo a pintar cuando el círculo cambie, pues cuando la persona cambia enferma o a que se sane.
¿vale? Pero el hecho es que teniendo este gráfico, tenemos que hacer esa función que nos permita dibujarlo como, como enfermo o sano. Entonces vamos también a hacer esa función. De nuevo, es una función independiente porque lo estamos viendo de una forma más pues, funcional. Si fuera orientado a objetos, sería simplemente un método, claro, sería un método dentro de esa clase. De nuevo, una de las ventajas es que como no queda conectado directamente a una clase, luego uno lo puede reutilizar en cualquier otro sitio. Entonces, vamos a hacer una función, ¿cómo le ponemos? Draw person, por decir algo. Draw person. ¿Qué necesito para pintar la persona? Lo más importante es el graphics. Pues, es donde lo va a pintar, ¿cierto? Necesita recibir ese graphics porque no hay un graphics general que yo, como en processing, que uno simplemente le dice elipse y ya. No, tenemos que decirle en dónde lo va a pintar. Este graphics ya tiene las coordenadas y todo eso, ¿cierto? ¿O no? ¿El graphics tiene coordenadas? Buena pregunta. Creo que sí, el graphics luego lo podemos mover. Sí, Pero en este caso, el graphics pertenece a la persona que se creó, ¿no? Exacto. Cada persona tiene su graphics. Entonces, Entonces no necesita un básicamente, graphics, sino que la persona. ¿cómo? Entonces no necesitaría un graphics, sino la persona que tiene la Claro, coordenada tienes del toda la gráfico. razón. Más bien, en vez de recibir el graphics, pues recibimos la persona y la persona ya tiene toda la información que necesitamos, que es el gráfico. Y además, lo otro que necesitamos es si está enfermo o no. Yo puedo solo crear una instancia del gráfico y pintarlo muchas veces, o tendría que crear muchas instancias de cada gráfico y pintar cada uno independiente. Porque no sé, me estaba imaginando que podría compartirse ese gráfico Sí. y se comparte entre todos y no tengo que crear varias instancias del gráfico Se podría, y pero al ir final pintándolo habría en que diferentes. al final igual habría que copiarlo porque cuando lo desplazamos, o No sea, lo si lo dejaba pintado intentáramos, en la otra posición. claro, se quedaría como solo el último. Entonces, de todas formas, y como al final, de nuevo, tenemos que cambiarlo, porque los SIG y los no SIG, pues, tienen gráficos diferentes. Entonces, de todas formas, creo que es mejor que cada uno tenga uno independiente. Lo más importante es no estar en cada frame haciendo esto, el draw circle, por ejemplo. Esta es como la parte que tiene más peso en el procesamiento. Entonces, bueno, tenemos la persona y ¿cómo pintamos la persona? Voy a copiar esto de acá porque va a ser un círculo. Y este graphics general pues ya no lo vamos a necesitar. Listo. Entonces, tenemos la persona. El gráfico sería entonces person.g, ¿cierto? Una cosa que deberíamos hacer es decir person.g.clear, si no estoy mal. Ahí miramos, creo que es clear, que va a ser como para borrar ese gráfico. Line style, bueno, para que no le ponga línea. Begin fill, creo que ese fondo está bien. Draw circle, aquí tenemos que cambiar un par de cosas. No queremos pintar el gráfico en las coordenadas X y Y. Queremos pintar el gráfico en 0, 0, para luego nosotros mover es como el grupo, la capa completa. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿O no? Si nosotros le dijéramos aquí que vamos a pintar ese círculo en person.x y en person.y, es como lo que uno pensaría inicialmente, porque esas son las coordenadas. Eso quiere decir que Pixie va a tomar un gráfico enorme, ¿cierto? Digamos una cosa que sea así enorme y me lo va a pintar por acá en el 1000, por decir algo. Y cuando yo lo quiera mover, va a tener que tomar de nuevo ese gráfico enorme y correr ese al 900, lo que sea. Nosotros no queremos eso. Queremos pintarlo por allá en toda la esquina, en el 0, 0, y en vez de decirle que lo vuelva y lo pinta en otra coordenada, decimos es que mueva toda esa capa a la siguiente coordenada. ¿Sí? O sea, en vez de volverlo a pintar, simplemente es como coger esa capa y moverla. Entonces, por eso es importante pintar acá en el 0, 0. Y acá este 50 es lo que decía César que debería ser una constante. O sea, podemos
como solo tiene sentido aquí dentro del dibujar persona, podemos decir como const size, por decir algo 30, simplemente acá le decimos size. ¿Listo? ¿Qué faltaría? ¿Cómo la vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a pintar cuando está enferma y cuando no? El color que está ahí, ¿no? Colorcito. Hexadecimal. El color, pero... digamos Pues- blanco y rojo. Podría ser, ¿cierto? Ok. ¿No era azul? Bueno, sí, lo que sea. Entonces, simplemente, ¿se acuerdan cómo hacer un ternario? Person.isSick. Si está enferma, creo que ese que está ahí justamente es un rojo. Y si no, un azul. ¿Cómo sería un azul? Pero, Digamos... porque no depende solo si está enfermo. Si está contagiado tiene otro color, ¿no? ¿Cómo? Pues... Si está Ah, contagiado se pinta diferente. ya, sí. Este Sí, isSick, ¿no son como varios estados? claro, sino que dijimos que íbamos a empezar por uno solo, por el contagio, sino que, claro, isSick representa más bien si está enfermo versus asintomático. Y dijimos que vamos a empezar era por el otro, que es, pues, es más importante. Pero entonces, ¿cómo se llama ese? ¿Has virus? Depende. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿Está que enfermo? está enfermo, ¿Está pero no tiene enfermo va a ser qué? ¿Qué significa estar enfermo? Estar enfermo es tener síntomas, o sea, como sentirte mal, pues. Pero, Si estás enfermo, en términos de código, ¿qué te va a hacer estar enfermo? no sé. Pero es que Lo que habíamos te dicho que mata, ¿no? teníamos dos, el que es asintomático y el que está enfermo, o sea, tiene síntomas. O sea, O el ambos tienen asintomático el virus. contagia. O sea, ambos contagian, pero uno se muere y el otro no. ¿No? Sí, puede ser. Sí, sí, Uno sí. sabe que está contagiado, el otro puede no saber y ir por ahí tranquilo de la vida. Yo creo que el que es asintomático simplemente no está, nunca, no es que uno está enfermo y otro asintomático, sino como que, o como yo lo veo, es como Tres el etapas. asintomático es porque no desarrolló tanto, no se reprodujo tanto, entonces por eso es asintomático, porque no llegó al estado de enfermo. Entonces por eso pensaba más bien como un nivel de tres, en vez de un estado booleano, es como un Ajá. nivel. Y definimos de ese nivel qué rango es estar contagiado, qué O rango estar es estar asintomático. asintomático y qué rango es estar, ¿Sí? Tiene no sentido. sé, Entonces, es que cambiémoslo ver. acá. En vez de sick, sería más bien como sickness level, algo así. Sickness es con doble S. Creo que sí, cierto. Dejémoslo entonces solamente como sickness y listo. Entonces, ¿qué vamos a Pero, hacer? Dejamos de todas formas un solo punto en el que lo pintamos o simplemente si el sickness ya es mayor a 0, lo Podemos pintamos crear una función que recibe el sickness y devuelve un valor, un color. color. Ujú. Ok, pero Y entonces allí, ahí ponemos el rango. sí, ¿cuál es el problema con eso? Que dependiendo del rango, mejor dicho, eso va a hacer que tengamos que estar pintando el gráfico un montón de veces. Entonces ahí, pues, no es que vaya a pasar nada, pero no vamos a poder usar eso y reutilizar el gráfico, sino que seguramente en cada Ujú. frame vamos a tener que estar pintando. Pero no pasa nada. Pero, pero ¿cómo haríamos el cambio sin tener que volver a pintar todo el gráfico? No, por eso le digo, aquí casi que nos toca. Se puede, por ejemplo, pintar un círculo blanco y en vez de volverlo a pintar, aplicarle un tinte. Esa creo que sería más rápida. o sea, Eh, para no tener que volver a crear el graphics, o para no sea, tener renderizar. que volver a pintarlo. Ajá. Ok. Pero no nos compliquemos y volvamos a pintar. O sea, realmente no es que vayamos a ver ninguna diferencia porque igual Sí, la después se aplicación es optimiza. súper breve, sí. Eso de Pero programación. sacar ese rango de colores dependiendo de ese número sí es un poquito más complicado. Sobre todo porque este man recibe hexadecimales. Eh,
Bueno, igual ya nos queda nada de tiempo. De todas formas, seguimos entonces el jueves, pero ya les tengo la librería. ¿Cómo mierda es que se llama eso? Puta, ¿cómo se llama? No, pero no tiene que ser un rango de colores, simplemente 3 colores y nosotros definimos 3 Pero primero dijiste condiciones que... por ahora. Bueno, sí. Pues yo lo iba a hacer, Pues para hacer la versión, para hacer la versión simple. yo lo iba a O sea, hacer, es como convertir yo de lo iba a hacer por un RGB. booleano y me lo hiciste cambiar y ahorita entonces estás No, patrocinando. no, no, pero el booleano era simplemente que Bueno, entonces pongámosle simplemente, si el signes es mayor a, no sé cuánto va a ser, digamos que sea de 0 a 1, entonces si el signes llegara a ser mayor a 0.1, es rojo, si no, pues yo qué sé, un azul. pero ¿Qué? ahí te tocaría poner otra Elvis Operator porque es un tercer estado, ¿no? ¿Por qué? No, Ahí solo tendrías dos. que poner otra condición. No, porque contagiado va a tener otro color. Ah, sí, pero calma, ¿no? Ah, Vamos con esto por ahora. Simplemente logremos pintar un mancito de esto al menos y pillemos si funciona. sí, sí. Entonces, nada, acá podemos hacer un for de toda la vida, podemos hacer un for each. En estos días pillé un hackcito que me pareció áspero. ¿Cómo era? Array.from length initial count. Entonces a este man le decimos un for each. Aquí ya tenemos esa iteración. Y le podemos decir compilation push draw person factory y ahora sí, ¿de dónde nos sacamos ese signes? Hemos dicho que el 10% de las personas ya vengan con un signes. Ahí recibe el índice. Si el índice es 0, está enfermo, el resto no. Entonces solo ponemos uno enfermo. Por ahora. Listo, entonces el índice es 0, pues sería 0. Si no, que Más de 1 punto. más de punto 1, de punto 5. Ya, luego vamos como obviamente cuadrando estas cosas. Signes. Y ya, prácticamente. Obviamente hasta aquí solamente lo habríamos creado y no hemos pintado todavía el primero de estos ni nada. ¿Qué se me hizo? Person Factory. Ah, bueno, obviamente lo estoy usando antes de pasar todo esto para acá arriba. Ahora, deberíamos pintarlos acá. De nuevo, si ya vamos a decir que simplemente vamos a pintar en cada iteración. Entonces, de una vez, digámosle a este person.g no me acuerdo cómo es que uno mueve las cosas acá en Pixie. Vamos a ver. Esta es la documentación, busquemos graphics. Y este man es un container y creo que aquí es donde está. Position. Y creo que tiene simplemente un position. Y este position creo que simplemente es un objeto con X y Y. Sí. Entonces sería g.position.x sería igual a person.x y person.g.position.y es igual a person.y. Aquí, obviamente, estamos ya como repitiendo un montón g y y y esas cosas. Entonces, simplemente podríamos hacer una deconstrucción del objeto acá. ¿Se acuerdan que también vimos esto? Entonces, sabemos que la persona tiene g, tiene signes, tiene x y tiene y.
si hacemos esto, luego podemos simplemente quitar ese person punto de todos lados. Y súper. Bueno, obviamente nos falta usarlo. Entonces acá en el ticker tendríamos que decir population.forEach. Este marica recibe una persona. Bueno, incluso podríamos decirle simplemente draw person. ¿Y qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Nos falta agregar cada uno de los gráficos. Acá, eso se debería pasar una sola vez. Entonces, más bien vamos a crear un const g es igual a esto y le decimos, ¿cómo era? app.stage.addChild, creo que era así. G. Ahora sí, ahí está. Este es el que está sano, el resto están enfermos, quedó al revés. Claro, era al revés. ¿Qué se me hizo? Acá. Si es el 0, ese es el que está enfermo y el resto están sanos. Ahí está. Listo. Lo subo a GitHub y les paso el repo y seguimos el jueves. ¿Vale? Obviamente hoy nos gastamos un montón de tiempo hablando, como la primera hora, hablando solamente. Seguramente ya el jueves avanzamos más rápido, ¿vale? Eso es. Nos vemos el jueves a las 6. Lleguen ¿A qué horas, con profe? Hablamos. ideas. A las 6. A las 6 igual. Martes y jueves 6 a 8. Eso dale, profe. Breve. Eso. Vale. Hablamos entonces. Hablamos, profe. Chai. Hasta luego, Profe, profe, todo bien. gracias. Vemos, vale, pues. Gracias, profe. Bueno.